están traducidos al francés, todas las obras más importantes. Desde entonces, y por eso digo que nuestro padre iba, nos contaba cuentos en francés y nosotros se los íbamos traduciendo como podíamos. Otro día fue, como decía él, para llamarnos en dirección espiritual. A cada uno nos fue llamando. Llevaba unas hojas y en esas hojas apuntaba lo que le respondíamos. Un hombre anciano, enfermo, superior general de la congregación, fundador de otras 3 congregaciones religiosas, tenía tiempo y calma para escuchar a niños de 10, 11 y 12 años. Y no solo eso, sino apuntar lo que le respondíamos. Las preguntas eran, por ejemplo, ¿cómo está de salud? ¿Cuáles son sus devociones principales? ¿Qué quiere hacer el día de mañana? Y nosotros respondíamos, pues, con nuestra mentalidad de niños, pero él anotaba todo lo que le respondíamos. Nuestro padre tenía un sentido extraordinario, por una parte, de la persona humana y por otra parte, de la fuerza de la gracia de Dios, que actúa desde la infancia en la persona. Tenía ese respeto para la acción de la gracia y para la persona. Otro día, me acuerdo, nos dijo el padre Tarcisio, escríbanle una carta a nuestro padre. Pues ya le escribimos cada uno. Después de unos días recibimos una carta cada uno, con el nombre de cada uno escrito en letras grandes a 2 tintas, negro y rojo. Conservo la mía. Dice Luis. Del lado derecho dice María, mi, subrayado, madre. Del otro un crucifijo así lineal, como acostumbraba a poner. A cada uno nos contestó. Le decían a nuestro padre, padre, pero ¿qué objeto tiene que use usted 2 tintas para escribir el nombre de las personas? Y él contestaba, pues a la verdad, no tiene un objeto especial, pero es por cariño, decía nuestro padre. Él tenía un carácter violento, fuerte, emprendedor, sumamente activo, pero también era muy afectivo, tanto en su oración como en el trato con los demás. Nos quería como verdadero padre y nos miraba así, desde los padres más altos del gobierno general hasta los más pequeños que éramos nosotros. Me acuerdo que yo les decía a nuestro padre que me regalara un librito que se llamaba ¿Cómo es Jesús? Ese librito lo escribió nuestra madre Conchita en el año 33, que era el centenario de la redención. Me contestó nuestro padre diciéndome, todavía me queda un libro de cómo es Jesús y se lo regalo con mucho gusto. Me lo regaló y me lo dedicó y lo conservo, gracias a Dios. Todo esto creaba entre nosotros un ambiente de familia. Yo salía a los 10 años y otros compañeros por el estilo. Y en el momento en que la familia se necesita mucho, los padres, los hermanos, yo no recuerdo haberme sentido afectado por esa ausencia, porque nuestro padre y los demás padres eran verdaderos padres. Él decía que entre nosotros no debe haber superiores y súbditos, sino padres e hijos. Y eso lo vivía él y lo vivían los primeros misioneros del Espíritu Santo. Había un calor de familia y así llamaba él, el espíritu de familia. Vivíamos como en nuestra casa, con muchos hermanos y con unos padres muy buenos y cariñosos. Este fue un carisma de nuestro Padre, seguramente derivado de su ardiente amor al Padre Celestial.
Esa fue su devoción o su principal carisma, el amor al Padre Celestial. Tanto amor que acabó transformándose en él. Eso era nuestro Padre, un Padre. Más tarde nos trasladamos a otra casa en Tlalpan, en la calle del Calvario. Es una calle que daba a una iglesita. En muchas poblaciones de España y de México, en las afueras de las poblaciones, se hacía una capillita donde se ponía una cruz o un crucifijo y se le llamaba el Calvario. Pues en Tlalpan había esa iglesita que estaba, por cierto, abandonada, pero ahora está ya reconstruida y hay culto en ella. En esa calle del Calvario, el número 28, nos trasladamos. Era una casa más amplia, tenía una huerta bastante amplia, bonita. En el centro de la huerta había un senador. Allí estudiamos tercero y cuarto años de latín, que se llamaba entonces. Allí también nos visitaba nuestro padre, como es natural. Recuerdo muy bien cuando llegaba, todos estábamos esperándolo. Al verlo aparecer, corríamos todos a saludarlo. Si nos ponemos a pensar, las edades que teníamos nosotros, 10, 13, 15 años, la edad que tenía nuestro padre, más de 70 años, francés, fundador de los misioneros y de varias congregaciones religiosas, anciano, enfermo, pues pensaríamos que, claro, nos acercaríamos a él con un respeto grande, con una veneración, y no es que nos faltara el respeto y la veneración, pero era más el cariño. Corríamos todos a coger sus manos, a besarlas, a orar. Entraba nuestro padre con los brazos abiertos, llenos de niño. Hacía su visita al Santísimo y luego lo de siempre, a platicar con sus hijos pequeños. Los más pequeños del año 1937 estaban en la casa donde estuvimos los 7 primeros que mencioné, los 7 primeros en la calle de Coapa, junto al noviciado de las Hijas del Espíritu Santo. Y en la calle del Calvario estábamos los mayores, segundo, tercero y cuarto. Naturalmente, el superior estaba allí en el Calvario. Y con los pequeños estaba otro padre, el padre Jesús María Padilla. Y nosotros teníamos la imagen preciosa de la Inmaculada, el más grande tesoro de la escuela apostólica. Pero los pequeños empezaron a reclamar. Y dijeron que por qué solo nosotros teníamos la Inmaculada, que ellos también querían tener. Y entonces, no sé si fue el padre Padilla el que tuvo la idea de acudir al escultor que había hecho la Inmaculada, don Brígido Ibarra, un escultor de Guadalajara que hizo muchas imágenes preciosas. Todavía vivía, y entonces encargarle que hiciera una Inmaculada para tenerla una en una casa y otra en otra. Así se hizo. Llegó un día en una caja de madera grande la imagen, y allí quedó esperando que fuera nuestro padre para descubrirla y bendecirla. Efectivamente fue nuestro padre un día, me acuerdo exactamente, estaba la caja grande junto al senador de la huerta y empezaron a destapar, quitar las tablas, hasta que apareció una imagen de la Inmaculada bellísima, muy distinta de la anterior. Los artistas siempre van perfeccionándose. Esta imagen era mucho más bonita que la primera, aunque la primera también es bellísima. Y tenía una actitud, todavía está en la Escuela Apostólica de Guadalajara, una actitud muy recogida,
sus ojos entreabiertos, casi cerrados, la cabecita un poquito inclinada y sus manos cruzadas sobre el pecho. Nuestro padre la bendijo, la llevamos a la capilla y allí él nos dio una plática. Me acuerdo que en esa ocasión nos dijo, esta imagen se va a llamar Nuestra Señora de la Eucaristía, porque era como si María estuviera dando gracias después de recibir a su Hijo Divino en la comunión. Y así se solucionó el problema. Los pequeños se llevaron la Inmaculada Nueva y nosotros nos quedamos con la antigua. Así se desarrollaba nuestra vida en ese ambiente de familia y en un ambiente de seriedad extraordinario. Eran años de persecución. Ciertamente había una desventaja humana. El gobierno, por supuesto, no reconocía los estudios que realizábamos nosotros en la escuela apostólica. Pero era una desventaja que se convertía en ventaja, porque los padres hacían su plan de estudios como ellos creían que era conveniente. La materia más importante entonces era el latín. Hasta se decía primero de latín, segundo de latín, tercero. El latín. Teníamos todos los días una hora de clase de latín y otra de deberes o tareas. Lo que nos dejaban de tarea, lo hacíamos otra hora. Y a veces todavía otra media hora más de latín. Nos daban clases profesores excelentes. El padre Benedito Plasencia, el padre Victoriano Uribe, que era un latinista notable. Hablaba en latín, pero no nada más en latín, el latín clásico. Y nos daba la clase en latín. Después estudiábamos también griego, que es una lengua importantísima, tanto para la cultura humana como para la cultura religiosa. Sabemos que toda la Biblia está traducida al griego unos 200 o 300 años antes de Cristo. Es una versión de mucho valor porque fue hecha sobre manuscritos más antiguos que los que tenemos ahora. Y el Nuevo Testamento está todo escrito en griego. Teníamos un maestro de griego extraordinario, muy inteligente y muy maestro. Se llamaba el padre Luis Manuel Guzmán. Todavía recuerdo cómo nos enseñaba las partículas del griego, las declinaciones, todo. Tenía el arte de grabar en los alumnos las cosas que enseñaba. También el mismo padre nos enseñó la apologética, esa ciencia que ha sido tan descuidada. La apologética es una parte de la teología que consiste en estudiar los fundamentos de la religión, los fundamentos racionales de la religión. El libro que teníamos de texto se llamaba precisamente ¿Por qué soy católico? Pero el padre Luis Manuel no se conformaba nada más con darnos y explicarnos el texto, sino que nos empezaba a dar nociones de filosofía. Y con esa pedagogía que tenía tan extraordinaria, nos empezaba a forjar la mente en la filosofía. Así, con tantas limitaciones y tantos peligros, amenazas, porque el presidente Cárdenas gobernó el país de 1934 a 1940, y yo estoy hablando de 1937. Sin embargo, como digo, nos dieron una formación extraordinaria. Aparte veíamos, claro, las materias normales, la gramática, las matemáticas, la geografía, historia, todas las materias propias del bachillerato.
Ese año 1937, nuestro padre celebraba sus bodas de oro sacerdotales, el 24 de septiembre. Toda la congregación se movilizó para esa gran fiesta. A nosotros nos tocó regalarle a nuestro padre un abrigo. Entre todos dimos lo que podíamos y la Escuela Apostólica le regaló un abrigo que es el que aparece en las últimas fotografías de nuestro padre, aparece con ese abrigo de cuadros. Y llegó el gran día, el 24 de septiembre, todos nos fuimos a la Basílica de Guadalupe, ahí celebró nuestro padre la Santa Misa. Los niños pequeños de la Escuela Apostólica cantaron en canto gregoriano, los mayores también. El padre Edmundo, que era el vicario general y el predilecto de nuestro padre, dijo el sermón. Y terminada la Santa Misa, a donde asistimos todos los que pudimos de sus hijos e hijas, nos fuimos a un club para la comida. Allí se realizó el banquete. El padre Treviño, que fue un hombre también de las columnas de la congregación, le ofreció a nuestro padre el banquete. Presidía la mesa el arzobispo de México, recientemente llegado, don Luis María Martínez, y allí todos sus hijos comimos junto con él. Al terminar, se levantó Monseñor Martínez y le dirigió la palabra a nuestro padre. Le decía, padre, usted está doblegado, pero no por los años, sino por los frutos que ha producido la iglesia. Finalmente nuestro padre dio las gracias. Me acuerdo que dijo, bueno, les está permitido a los literatos exagerar, les está permitido.